cuando alguien iba sin pareja, la clínica tenía lo que nosotros llamamos los partners o los sustitutos o sustitutas que hacen estas labores de estimulación o de tareas que se le tenían que hacer a la persona que tenía un problema sexual. Más tarde, Helen Kaplan continuó la labor de Master y Johnson e introduce cambios en la terapia sexual. Por ejemplo, Master y Johnson para nada hablaban de la etapa de deseo y Helen Kaplan dice que sí que había una etapa de deseo, luego venía la excitación, el orgasmo, etc. Otro campo de estudio que ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas es el estudio de los procesos de sexuación. Podemos hablar de sexualismo, roles de género, etc. Es así como se consolida la sexología como una ciencia que estudia la sexualidad. Lo que hoy sabemos sobre sexualidad es el resultado de múltiples aproximaciones hechas de diferentes ciencias, de ahí que se considere una ciencia interdisciplinar. Bueno, pues viene yo creo que una época buena, que es cuando comienza la revolución sexual. Aquí el término revolución sexual se utiliza en muchos contextos. Sigue sin estar claro porque para la mayoría tiene que ver con el uso de anticonceptivos, el poder tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio y el recurrir al aborto en caso de necesidad. Pero el principal y más importante cambio es el reconocimiento de la igualdad sexual entre todos los seres humanos y su derecho a expresarse. Fueron las luchas feministas, los movimientos de gays y lesbianas los que realmente pusieron los cimientos para que la libertad sexual fuera verdadera poco a poco y fuera calando en la mentalidad de la gente. Podemos decir que la revolución sexual aún está en marcha en la actualidad. Tenemos que conseguir aún muchísimas cosas. Un ejemplo de los principios de esta revolución fue el movimiento hippie, que proclamaba el amor libre. La desaparición de las normas, se aceptaba la homosexualidad, el fin de la sexualidad no era la reproducción, el matrimonio no era obligatorio, sí al divorcio y todo en igualdad. Y bueno, ahora ya llegamos, vamos a ponernos en la actualidad, vamos a analizar a ver dónde estamos y que cada uno este apartadito le sirva de reflexión, yo creo. Dentro de este marco cultural general puede hablarse de culturas en la actualidad más sexofóbicas y más sexofílicas. Las sexofílicas, las manifestaciones sexuales han sido bien aceptadas. Y en las sociedades sexofóbicas, las manifestaciones sexuales han sido fuertemente reguladas y perseguidas. Crónicamente, la civilización occidental ha padecido y sigue padeciendo una constante sexofobia más o menos intensa, más o menos solapada, según las épocas. Esto ha determinado que la sexualidad haya sido un tema tabú y ha propiciado unos códigos legales y morales totalmente restrictivos. Aunque a partir de los años 60, desde el punto de vista legal y también social, hay una mayor permisividad, hoy en los comienzos del siglo XXI, en Estados Unidos, la ya finalizada administración Bush ha dejado una herencia en la que el puritanismo ha vuelto a cerrar filas a todos los niveles a las formas de relaciones sexuales que no sean procreativas. Persiguen a los homosexuales y no los aceptan. Esta nueva ola sexofóbica que nos invade fue reforzada por un poderoso olvidado, el SIDA, donde la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica, no ha cedido ni un ápice en sus posturas prohibitivas y procreativas respecto a la sexualidad. En este contexto, en nuestra cultura, los momentos más sexofóbicos han llegado a plantear la sexualidad reducida únicamente a la función procreadora. El resto de conductas eran consideradas inadecuadas o pecaminosas. La anticoncepción, salvo la abstinencia, eran entendidas como una conducta que vulneraba los destinos naturales. Hablamos de una reducción funcional solamente para la procreación. Al uso de los genitales en el coito, la actividad sexual no coital debía ser una preparación para esto. Hablamos de una reducción corporal. A la actividad sexual dentro del matrimonio.
Las relaciones prematrimoniales y de las personas que no estuvieran legalmente casadas eran ilegítimas. Hablamos de una reducción legal. A los adultos se pensaba, por ejemplo, que las personas mayores o los niños no estaban motivados por la sexualidad. Hablamos de una reducción evolutiva. Y a los varones, las mujeres no tienen ni deben tener deseo sexual, no deben sentir placer. Hablamos de una reducción sexista. Y a los heterosexuales, la homosexualidad, entre otras, eran consideradas conductas desviadas. El ideal de mujer es el de virgen antes del matrimonio y de madre después de casada. Todos sabemos que la virginidad hoy en día ha perdido fuerza. Todas las conductas que no se ajustaban a la moral propuesta por la Iglesia eran problemas de orden y escándalo público, transgresión moral, enfermedad, etc. Muchas mujeres crecieron en la creencia de que la mujer buena no se interesaba por el sexo y en realidad lo encuentra desagradable. La mujer era inducida a ser pasiva y resignada. Para los hombres también había estas prescripciones de llegar vírgenes al matrimonio, etcétera, etcétera. Pero los valores y costumbres siempre han sido más permisivos. En nuestra historia más reciente, yo creo que hay gente que la ha podido vivir en primera persona, podemos recordar que en España se vivieron 40 años, del año 36 al 75, de ideología del nacionalcatolicismo, que actuó de forma represiva mediante la negación, el ocultamiento, la prohibición y la obsesión en el desarrollo de la sexualidad de los españoles. Durante este tiempo no existía formación sexual, no existía coeducación, estaba prohibida cualquier tipo de manifestación sexual gráfica, oral o escrita, todo era censurado. Las prostitutas eran molestadas o encerradas, los homosexuales eran marginados y despreciados, los anticonceptivos no eran para nada accesibles. Todo esto hablamos que ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad hay cosas de estas que persisten y que hay gente que las sigue compartiendo, pero hay, diríamos, una nueva visión desde el punto de vista sexológico y científico. Si la finalidad de la antigüedad o en el pasado era la procreación, hoy hablamos de multifuncionalidad. La sexualidad sirve para sentir placer, para comunicar sentimientos, para comunicar ternura, cariño, todo lo que queramos. En el pasado hablamos de genitalidad y de coito. Ahora hablamos de mapa corporal. Las zonas erógenas están distribuidas de los pies a la cabeza. Cualquier parte del cuerpo nos puede dar placer. En el pasado se hablaba de matrimonio. Hoy hablamos de derecho de la persona. Hay diversidad de parejas de derecho, todo lo que queramos decir. En el pasado hablábamos de heterosexualidad y hoy hablamos de derecho de la persona. Heterosexual, homosexual, autoerotismo, con discapacidad, sin discapacidad, porque se ve la sexualidad desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista completamente natural. A pesar de que este nuevo enfoque hoy persiste, yo creo que hoy persiste, aunque damos un nuevo enfoque y parece muy bonito, yo creo que hoy persiste el concepto reduccionista de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales se ven bien dentro de una pareja heterosexual y coitocéntrica. Toda conducta no coital son preliminares y generalmente duran un suspiro. Un término que se utiliza con cierta frecuencia es relaciones sexuales completas. No es correcto porque este término quita valor a otras formas y orienta hacia el coito como la conducta más deseada. Entonces vamos a seguir siempre pensando y siempre más de lo mismo, ¿no? Tenemos una nueva definición de relaciones sexuales. Yo prefiero llamar de encuentro erótico, considerándolas como el conjunto de prácticas que realizan dos o más personas de igual o diferente sexo, con la finalidad de obtener placer, que no tienen por qué incluir el coito ni concluir con el orgasmo. Esta definición es recogida
conceptiva. Si fuéramos capaces de interiorizar este concepto, posiblemente desaparecerían muchísimos problemas actuales. No habría problemas sexuales. No tendríamos obsesión con el orgasmo, ni con la erección, ni con esto, ni con lo otro. Seríamos felices. En la sexología también hace mucho tiempo que se formuló el principio de que cualquier comportamiento sexual es bueno y normal siempre que sea mutuamente consentido por las partes y que no implique ningún tipo de violencia o daño para nadie. Ahora los españoles hacemos de forma más libre lo que antes se hacía de forma más escondida y prejuiciosa. Lo hacen más jóvenes, más frecuentemente, con mayor variedad de conductas, sin remordimientos, protegidos por la anticoncepción, aunque no siempre es fácil acceder a ello, sobre todo para los jóvenes, y lo digo por experiencia. Y dentro de una estructura monógama, en la actualidad hablamos de lo que es la monogamia seriada, yo creo que se entiende perfectamente. No es una poligamia, que al mismo tiempo está, sino que aquí es una pareja detrás de otra. Las actitudes hacia la sexualidad de los jóvenes actuales son más liberales frente a actitudes más conservadoras y más sexofílicas frente a actitudes más sexofóbicas. Las opiniones sobre los temas conflictivos han cambiado de forma significativa a favor de posiciones más liberales. Los anticonceptivos, las relaciones prematrimoniales, su forma de relacionarse con los estímulos, las formas distintas de estimulación y las situaciones de contenido sexual cada vez son más erotrofílicas, tienen una actitud completamente más abierta y se aceptan mucho más. De hecho, la mayor parte de los jóvenes aceptan y no condenan las relaciones prematrimoniales con independencia de que luego ellos las tengan o no las tengan. Las precondiciones que ponen para que les parezcan adecuadas las relaciones prematrimoniales son menos exigentes, menor peso de la moral, menor peso del romanticismo y menor peso del grado de compromiso. Es verdad que bastantes jóvenes, sobre todo las chicas, consideran que debe haber afecto, pero incluso estas exigencias son muy cuestionadas, con frecuencia limitándose a decir que a los dos les apetezca y a que los dos quieran, y punto. En estas opiniones siguen siendo más conservadoras las chicas, pero la distancia es cada vez menor entre hombres y mujeres. Muchas mujeres asumen un rol pasivo y de dependencia frente al placer, son meras receptoras, pero otras se atreven a ser activas. Los hombres asumen un papel activo en su relación con la mujer, poseen una sexualidad focalizada en los genitales y asumen la responsabilidad de ser los dadores del placer. Hoy en día, la producción del placer se ha convertido en una exigencia, siendo el orgasmo femenino la unidad básica para la medida y evaluación de la eficacia del hombre. Por supuesto, el hombre es el responsable de los todo parece indicar que han cambiado los tres componentes de las actitudes hacia la sexualidad: lo que se piensa, lo que se siente y lo que se está inclinado a hacer. El cambio es claramente la dirección de mayor liberalismo y mayor erotofilia. Uno de los fenómenos más significativos es que la mujer cada vez se aleja más del rol que antes se le asignaba. En general, más que un cambio de los dos sexos, lo que han cambiado son las mujeres, que no aceptan los estereotipos que se les han impuesto, limitándose a rechazarlos o a sustituirlos por otros y acercándose cada vez más al rol del hombre. Por ejemplo, uno de los cambios más significativos es que las mujeres cada vez aceptan menos el encargo cultural de controlar la actividad sexual del hombre, diciéndole no casi siempre. Esto es una de las explicaciones más importantes para entender que las relaciones sexuales sean más precoces, más frecuentes y con más parejas. Las mujeres también se atreven a buscar las relaciones, a decir sí y a proponer ellas lo que les apetece.